Bendito Padre. Vamos a hacer una oración entonces para encomendarnos en las manos del Señor, para que Él hable con nosotros, destape nuestros oídos. Amén. Y nos dé todo el entendimiento. Amén. Bendito Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Nos gozamos en tu preciosa presencia, Señor, y tenemos hambre, Padre, hambre de ti, hambre de tu palabra. Habla con nosotros, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro oído, Padre, como dice tu palabra, Señor. Padre, que ella es más afilada que toda espada de doble filo, mi Señor, que penetra, Padre, hasta partir el alma, el espíritu, mi Señor, las coyunturas y los tuétanos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, rescátanos, Padre, apuñala el pecado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, Padre Santo, bendito, y a seguir avanzando, Padre, palabra de vida, Señor. Guíanos a toda verdad a través de tu Santo Espíritu, Señor. Corrígenos, exhórtanos, aliéntanos, Padre. Revuelve en nuestra vida y saca todo aquello que nos sirve, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y seguimos clamando a ti, Padre, por aquellas almas que no llegan, Padre Santo. Ten misericordia, Padre bendito, Dios de la gloria, porque no tienen cómo defenderse, Santo Dios, mi Señor. Padre, guárdalas, líbralas, protégelas del diablo, Señor. Ayúdalos a llegar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y que todo tu pueblo, Padre, esté cobrando responsabilidad para pelear, Padre, la batalla por esas almas nuevas, mi Señor, para auxiliar a los descarriados, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente y habla, Padre, habla con nosotros, a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, en todo entendimiento y discernimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y seas tú hablando con cada uno de nosotros, Padre, seas tú glorificándote, Señor. Preciosa es tu palabra, Padre, y hemos venido a adorarte, a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Y qué más linda alabanza, Padre, dice tu palabra que te agrada que te adoremos en lo más profundo de nuestra santidad, Padre, que podamos así, mi Señor, alabarte y adorarte, poniendo por obra tu palabra en nuestra vida, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Padre bendito, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar hoy, porque tenemos un menú muy variado, gloria a Dios, por Efesios 2. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. El libro de Efesios capítulo 2 que dice salvos por gracia. Amén. Por gracia. Solamente por su amor tan grande que Él nos ofrece esa salvación. Amén. Así que dice ahí, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Tenemos que entender bien clarito, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos en el pecado y Él nos dio vida, por gracia, dice ahí. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Amén. Dice, pero dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que escudriñar bien porque dice que en otro tiempo anduvimos, ¿no? Decía delitos y pecados. Pero dice, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué corriente estamos siguiendo? Amén. O sea, realmente, ¿por qué cosas nos dejamos arrastrar? Porque ahí nos dice, en otro tiempo. Amén. Él nos dio vida y nos rescató de delitos y pecados. En otro tiempo estábamos siguiendo la corriente del mundo. No podemos estar ahora. Amén, porque dice acá, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Cristo nos compra, nos libera del pecado, de los delitos, amén. Pero nosotros seguimos teniendo nuestra decisión. Si somos de Cristo o no. Y no existe un punto medio. O sos de Cristo o sos del diablo. Porque el diablo quiere ganar las almas y Cristo te ama. Eres de Cristo si tú quieres ser de Cristo. Pero si no eres de Cristo, eres del diablo. No existe la posición en el medio de yo me mando, yo decido, porque realmente
O somos de uno o somos de otro. Estábamos en el mundo y nos gobernaba, lo dice ahí, el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Hacía lo que quería con nosotros. Nosotros muchas veces estamos felices y contentos porque hacíamos lo que supuestamente nosotros queríamos. Pero aún el mismo Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no es lo que quiero hacer. Amén. Estábamos ahí en el mundo y si bien teníamos 5, 10, 15 minutos de felicidad, éramos conscientes de que eso nos llevaba a la muerte, nos destruía, era una cosa totalmente pasajera, vana, ilusoria. Amén. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que nosotros queremos realmente, a quién queremos pertenecerle y cuando tomemos la decisión, pertenecerle. Amén. Porque por ejemplo, si yo compro una silla, es mía y yo la pongo donde quiero. Y a la silla le pongo lo que yo quiero, la puedo usar para sentarme, para pararme, para ponerle una planta. La silla no es para eso, pero es mía, yo la uso como yo quiero. Entonces, cuando nosotros decidimos pertenecerle a alguien, tenemos que pertenecerle a alguien. Si no le pertenecemos a ese alguien, le pertenecemos al otro. Amén. Entonces, tenemos que entender que en el camino del Señor no hay medias tintas. Aún Él mismo nos dice, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Término medio con el Señor no existe. O todo o nada. Porque si no eres de Él, eres del maligno. Si con Él no juntas, desparrama. Amén. Entonces tenemos que estar centrados bien cuál es nuestra decisión. Dice en el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, lo vuelve a recalcar. Amén. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. ¿Sí? O sea, Cristo nos rescató, pagó precio de sangre por nosotros, amén. Pero Él no nos obliga. Él no nos obliga. Si nosotros le pertenecemos a Cristo, tenemos que ser obedientes, amén. Ahora sí, estamos ahí entre medias tintas, le obedezco en esto y en aquello no, realmente somos más del diablo que de Él, amén. Amén. Por eso dice, entre los cuales, vamos a leer el 3 de nuevo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Amén. Voy a ir rapidito, no desmarquemos ahí porque vamos a seguir leyendo, amén. Vamos a leer todo Efesios, pero vamos a ir, Efesios 2, perdón. Vamos a ir a Santiago 4. Santiago 4:13. Vamos a ver qué es, cómo nos habla el Señor a través de Santiago de lo que es nuestra voluntad. Amén. 4:13. Amén. 4:13. Dice, no os gloriéis del día de mañana. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Dice soberbia. Nos compara con soberbia cuando nosotros tomamos nuestras decisiones. O sea, corremos en pos de nuestras voluntades, somos soberbios. Amén. Es como que la silla que yo compré decida, no, yo no quiero estar adentro, quiero estar afuera. No se manda la silla, es mía, es mi propiedad, yo pagué por ella. Y así como una silla que no decide ni se mueve a menos que yo la mueva, tenemos que ser nosotros de Cristo. Porque si no, lo somos del diablo. Amén. Le damos lugar al diablo. Entonces, cuando el Señor nos habla de lo que es la cruz, realmente, llevar la cruz, ¿sí? No es soportar las pruebas, las luchas y cargar todo lo que tenemos que cargar. No. Llevar la cruz es crucificar nuestra voluntad a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de nuestro Señor. Somos libres, el Señor no nos obliga. No nos obliga. Amén. Pero si realmente nosotros decimos Señor, Señor, tenemos que hacer su voluntad. Dice,
hipócrita, porque me dice Señor, Señor, y no hacen mi voluntad. Amén. Y nosotros seguimos en nuestra soberbia, tomando decisiones, decidiendo, y nos sale mal esto, y nos sale mal aquello. Y después, pero yo no le pregunté al Señor, o yo decidí, ni siquiera oré, o no sé, en el correr del día lo hacemos muchas veces, amén. Y el Señor nos dice soberbia, amén. Dice, en lugar de lo cual, en el 15, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Imagínese que usted tiene su hijo y usted le dijo, no vas a salir, te vas a quedar en casa. Y su hijo, aunque no sale, empieza, voy a ir al parque, voy a salir con mis amigos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿A usted no le parece que es una falta de respeto? Amén. Entonces, que nosotros podamos realmente entender que Dios es nuestro Padre y que Cristo pagó precio de sangre por nosotros. Nos compró si nosotros queremos tomarnos de su sangre, de su sacrificio. Amén. Pero si realmente queremos tomarnos, es completo. No es un pedacito. Amén. Así que vamos a leerlo de nuevo. Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Y cuántas veces nosotros planificamos o decimos, me gustaría esto, me gustaría aquello, yo quisiera hacer lo otro? Y en algún momento consideramos si realmente el Señor, eso que nosotros estamos divagando en nuestra mente, ¿es su voluntad o es de tu agrado? ¿No? Porque realmente entonces, o sea, Señor, yo me pienso tal cosa o me gustaría tal otra. Lo pongo en tus manos. ¿Qué me dices tú? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué hay de la relación nuestra con Dios? Estamos viviendo en cierta independencia del Señor. Y el mismo Señor nos dice que si no somos de Él, somos del diablo. No hay un caminito en el medio. Amén. Entonces, en el momento que nosotros estamos caminando en cierta independencia del Señor, le abrimos la puerta al diablo. Y después nos quejamos. Amén. Así que dice ahí, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. ¿Qué tal si el Señor nos ama en tal manera, nos quiere salvar? En cierto punto yo me comienzo a desviar y el Señor dice, si lo dejo se pierde. Y se terminó nuestra vida. Y nos salvó, gloria a Dios. Gracias, pero el Señor tenía muchos propósitos con nosotros. El Señor tiene obras preparadas. Amén. Entonces, que nosotros realmente respetemos a nuestro Padre, amemos lo que el Señor hizo por nosotros y podamos entender el amor que Él nos tiene y nos pongamos en sus manos para hacer lo que Él tiene preparado para nosotros, para que nuestra vida termine cuando Él tiene preparado que termine, no cuando nosotros por nuestra rebeldía lo obliguemos a que termine nuestra vida o el mismo diablo trunque nuestra vida. Amén. Porque el Señor Jesús cuando murió, dijo, consumado es, o sea, cumplí todo. Qué satisfacción, ¿no? Dice, siervos inútiles porque hago la voluntad del Padre y nosotros ni siquiera hacemos la voluntad del Padre. Amén. Así que dice en el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Y vamos a prestar muchísima atención al 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Somos pecadores hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Pero si nosotros sabemos que la voluntad del Señor es lo correcto, es lo bueno, y no lo hacemos, es pecado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos estamos arrepintiendo delante del Señor? ¿De lo que a nosotros se nos antoja? Realmente tenemos que mirar cuál es la voluntad del Señor, conocer la voluntad del Señor. Está escrita, está delante de nosotros. No podemos decir, ay, yo no entiendo, yo no sé. No, está escrito. Y el Señor dice que nosotros tenemos que hablar, que testificar, que ir, que movernos, que cambiar nuestra vida, arrepentirnos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos cuál es la voluntad del Señor.
Amén. Entonces no tenemos excusa. Vamos a volver ahí a Efesios, donde nos hablaba de la voluntad, ¿no? Vamos a leer en el 3, el 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acordémonos que ahora, en la palabra de Dios dice, lleva cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Amén. Y acá nos dice, en nuestra vieja vida, en la vida pasada, corríamos en pos de nuestros pensamientos. El Señor también nos dice que nuestros pensamientos distan enormidades de lo que son sus pensamientos, lo que Él quiere para nosotros. Amén. Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada que el Señor haya visto que dijo, ay, ya no lo voy a rescatar. A Él le plació. Por gracia, no por obra, no por buen sentimiento, no. Es más, dice, de lo más vil y menospreciado del mundo, Él nos rescató. O sea que en ninguna manera nos pensemos que somos mejores o que porque el Señor... No. Solamente por su gloria, por su amor, nos rescató, nos salvó. Amén. Lo dice ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. O sea, el Señor lo vuelve a repetir para que ninguno de nosotros nos vayamos a creer que nos merecemos algo o que hay algo bueno en nosotros. Ni siquiera Cristo dijo, bueno Dios Padre que está en los cielos. Entonces nosotros no tenemos nada bueno, amén. Y sí tenemos que clamarle al Señor como cantamos en la alabanza, no que nos cambie, que nos haga de nuevo totalmente, porque lo que tenemos no sirve, tenemos que ser nuevos para Él completamente, amén. Dice en el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, amén. O sea, no es a todos dado el don de la fe. Entonces nosotros, yo tengo el don de la fe, sí, pero ¿quién te dio el don de la fe? Es Dios. Ni siquiera nosotros nos salvamos porque tengamos fe. Nos salvamos porque Dios nos dio fe. ¿Amén? Estábamos muertos en nuestros delitos de pecado y Él dijo, y nos agarró y nos dio fe y nos limpió y nos perdonó y nos dio vida. No merecemos nada. Tenemos que adorarlo, alabarle, glorificar el nombre de Él, amarlo cada día más. Es porque no hay justificación, no hay explicación de por qué Él nos rescata y nos da la oportunidad. Amén. Dice en el 9, por las dudas, para que no nos queden dudas, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea, si aún nosotros hacemos algo bueno, es porque Dios lo preparó de antemano. Si nos sale bien, yo qué sé, el hablarle a una persona y esa persona viene, no es de nosotros, es de Él, es el Espíritu Santo. Amén. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es como que la silla donde se sienta alguien que va a ser salvo, diga, va a ser salvo porque se sentó en mí. No, es una cosa creada. Lo mismo somos nosotros, amén. Y Él tiene preparadas las obras para que hagamos nosotros. Ya está todo preparado. Está en nosotros realmente dejar de ser rebeldes y ponernos en las manos del Señor para que Él haga todo lo que tiene preparado a través de nosotros. Amén. Y el subtítulo que sigue dice, reconciliación por medio de la cruz. Amén. Entonces, ¿cómo somos obedientes al Señor? Crucificando nuestra vida, nuestras voluntades. ¿Sí? ¿Cómo nos reconciliamos con el Señor? Porque si el Señor hoy nos está hablando de esto, es porque sí, estamos ahí,
tratando, llevándola. Pero no es lo que Dios quiere, porque nos habla de obras, de buenas obras que Él preparó de antemano. Él tiene su propósito, ¿sí? Y nosotros estamos en nuestras voluntades, o en nuestras decisiones, o en nuestros frenos o trancas que nosotros tengamos. Amén. ¿Cómo nos reconciliamos con el Señor? ¿Cómo nos ponemos en las manos del Señor realmente? Dice, por medio de la cruz. De la cruz. Amén. Podemos decir tomándonos del sacrificio de Cristo. Sí, bien, Cristo murió por nosotros, crucificó nuestros pecados, pero eso es lo que nos está hablando antes. O sea, Él perdonó nuestros pecados, nos dio vida a través de su sacrificio en la cruz. Pero Él dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. Sígame. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra cruz? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Al Señor le dolió terriblemente que le clavaran los clavos, que lo azotaran, que lo rompieran en pedazos porque estaba destrozado, ¿sí? Entonces no pensemos que nuestra cruz no va a doler, porque si el mismo Señor nos dice que el alumno no es más que el maestro, que vamos a sufrir lo que él sufrió, ¿sí? No nos clavarán quizás en una cruz física, ni clavarán nuestros cuerpos. Pero nosotros tenemos que por nuestra voluntad, como nuestro Señor Jesucristo dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nosotros poner nuestra vida a disposición del Señor, crucificando nuestras voluntades. Amén. Es difícil muchas veces entender porque desde chiquititos nos enseñan a valernos por nosotros mismos, a decidir, a no ser indecisos, a desenvolvernos. Amén. Y hoy tenemos que poner todo en las manos de Dios. Amén. Y somos muy indecisos para algunas cosas, pero a la hora de poner las cosas en las manos de Dios, somos reticentes. Porque quizás hay miedo, no sé qué es lo que hay en cada uno, pero Dios sí lo sabe. Y si realmente nosotros lo queremos saber, a Él le preguntaremos y Él nos mostrará. Amén. Pero dice reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. O sea, antes de que Cristo viniera, los gentiles no teníamos posibilidad ninguna. El pueblo de Israel tenía a Dios, pero prácticamente era imposible salvarse por las obras de la ley. Amén, por cumplir la ley. Dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. O sea, dice cercano, o sea, nos acercó por la sangre de Cristo, o sea, nos limpia de nuestros pecados, nos acerca a la salvación. Pero dice nos acerca. Amén. Tenemos que ver qué sigue más. Dice en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. O sea, tanto judíos como gentiles, para ser salvos solamente es a través de Cristo. Amén. Somos todos iguales delante del Señor. Judíos, romanos, griegos, escitas, todos. Somos todos iguales delante del Señor. El camino es Cristo. Amén. Dice 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. O sea, vino Cristo anunciando la salvación a los judíos y a los gentiles. Amén. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros mismos sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a volver a leer del 19 al 22. ¿Por qué? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, no estamos lejos, el reino de los cielos se ha acercado, tenemos la posibilidad, está delante de nosotros, amén. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, basados en la palabra. El reino de los cielos se acercó y nosotros estamos en él, o estamos peleando la batalla, si estamos realmente basados en la palabra, no en un poquito, en toda la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, nuestros pies tienen que estar firmes en Cristo. ¿Y qué es que nuestros pies estén firmes en Cristo? Que nunca nos falte la oración de pedirle al Señor que nos guíe, porque la palabra está, pero sabemos que hay muchos ruidos de afuera que nos contaminan, que no nos dejan entender, de afuera y de adentro, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos tener cosas dentro nuestro que no nos dejan llegar a entender. Vamos a ver ahora cómo puede suceder eso, que dentro de nosotros haya cosas que no nos dejan entender. Amén. Entonces tenemos que estar con los pies en Cristo. O sea, clamando en todo tiempo que Él nos rescate, que Él nos dé el entendimiento, que no permita que nos tuerzamos, acordándonos siempre que Cristo está intercediendo por nosotros, que Él caminó acá y que conoce todo lo que es la carne, cómo obra el diablo acá abajo, ¿sí? Y cómo somos débiles nosotros. Amén. Así que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí sería cuando realmente nosotros llegamos a ser una nueva criatura, un templo santo en el Señor. Amén. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. O sea, nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando somos realmente hechos nuevos. Y para que nazca el nuevo, tiene que morir el viejo. Amén. Si yo quiero que nazca una planta, ¿qué hago? Entierro una semilla. Pero esa semilla no se queda. Se hincha, se abre, se rompe y desaparece. Porque se transforma en una planta. Salen las raíces, después el tallo, las hojas. Amén. Entonces nosotros tenemos que morir para que nazca la nueva criatura realmente en Cristo. Todo nuevo, amén. Vamos a ir a 2 Corintios 5. Bendito el Señor. Gloria a Dios. 5:16. Vamos a poner un poco de agua en la garganta. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. 2 Corintios 5:16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos a pararnos ahí, después seguimos leyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, a nuestra mamá, nosotros la conocimos en la carne. Nacimos y estábamos destituidos de la gracia, lo dice la palabra, todos nacemos destituidos de la gracia. Nuestra mamá no es cristiana, ¿no? La conocemos en la carne, conocemos a nuestra mamá, la amamos. Pero cuando venimos a Cristo, dice ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir? Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, por su gracia, su misericordia, Él nos trae y comienza a tratar con nosotros, pero nosotros estamos en la carne. Es un proceso. Amén, poder ser espirituales. Porque el proceso de la cruz es largo y duele.
Así como Cristo estuvo horas en la cruz desangrándose, nosotros tenemos que morir crucificando nuestra vida, ¿sí? Para que realmente conozcamos según el Espíritu. Por ejemplo, si a nuestra madre la conocemos según la carne y conocemos sus errores, sus fallas, sus mimos, sus cosas, hoy día nosotros tenemos que conocerla según el Espíritu. ¿Cómo? Peleando la batalla, porque es un alma como otras. Un alma. Amén. Ver espiritualmente como ve Cristo, un alma que necesita salvación. Amén. Entonces no importa, por ejemplo, y le digo la mamá porque capaz es lo más cercano, ¿no? Que uno conoce o que incluso muchas veces tenemos cosas parecidas, como dicen, de tal palo, tal astilla. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocerlo según el Espíritu, peleando la batalla y entendiendo las maneras de ser madre, padre, hermano, vecino, Cristo. ¿Eh? O sea, cuando venimos en entendimiento de nosotros es carnal, lo que veo, lo que siento. Siento que, por ejemplo, entiendo que vine a Cristo y se me abrieron las puertas del trabajo. Eso es carnal. O sea, es algo que el Señor nos abrió las puertas, nos dio. Pero ahora ya no, ahora yo tengo que conocer a Cristo espiritualmente, saber todo lo que realmente Él nos da. Amén. No solamente los privilegios, sino las armas para pelear, para enfrentar, para caminar, para andar. Amén. O sea que dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces ahí realmente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿yo ya soy nueva criatura? Porque si realmente yo me reconozco que todavía no soy totalmente nueva criatura, no estoy en Cristo. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nos desmoralicemos, pero tenemos que pelear la batalla más arduamente y poner empeño para que realmente estemos en Cristo, porque dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ni siquiera a nosotros mismos nos podemos conocer según la carne, como nos conocíamos antes. O sea, yo soy así, siempre he sido así. No me sale hacer eso porque yo no puedo. Dice, todas son nuevas. Entonces, si no podías, y es la voluntad de Dios, tenemos que poder. No nosotros, sino la obra de Dios en nosotros. Amén. Como dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si, por ejemplo, una persona que toda la vida ha sido cabeza gacha y le han dado mango, palo de aquí, de allá, el Señor no nos llama a enfrentar a las personas, pero sí nos llama a hacernos respetar. Somos hijos de Dios. Hay armas, hay maneras, ¿sí? Entonces tenemos que realmente identificar si hemos cambiado, si somos nueva criatura. Amén. Nadie mejor que nosotros mismos. Es más, el Señor está ahí. Si le preguntamos, el Señor nos va a empezar a mostrar si realmente sí, si realmente no, qué cositas nos van quedando. Amén. Dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. O sea que estábamos apartados de Dios, destituidos de la gracia, no teníamos salvación. Dios manda a Cristo y a través de Cristo Él nos reconcilia consigo mismo. Amén. Y nos da el ministerio de la reconciliación. O sea que durante toda nuestra vida tenemos que estar reconciliándonos con Dios y trayendo almas a la reconciliación. A que ellos puedan entender que su vida apartada de Dios no es vida. Amén. Dice en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Cuando una pareja se pelea
y va a haber una reconciliación, uno tiene que arrepentirse. Uno tiene que pedir perdón, o los dos. Pero en este caso, siempre es uno el que tiene que pedir perdón, nosotros. Porque Dios no se equivoca, Dios no falla. Amén. Dios es Dios todopoderoso. Él es el único bueno, amén. Entonces, para que haya reconciliación tiene que haber arrepentimiento de nuestras obras muertas, de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras porfiaderas, terquedades, de todo lo que tenemos que Él sabe, como dice ahí, ¿no? En el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, Él es el que nos llama la atención, nos da el entendimiento, nos ayuda a dejarlo, nos ayuda a reconciliarnos. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, a ver, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Dios nos amó en tal manera que envía a Cristo y Cristo intercede por nosotros para reconciliarnos con Dios. Amén. Entonces tenemos que realmente entender cuál es el amor de Dios hacia nosotros. Cristo nos amó, caminó aquí, es nuestro abogado fiel e intercede por nosotros, pero Dios nos amó primero, porque fue el que determinó todas las cosas. Amén. Tenemos que realmente poder entender cuál es el amor de Dios por nosotros, siendo nada, porque él mismo le dice, no por obra, para que nadie se jacte, no tenga más alto concepto de ti. O sea, no hicimos nada ni merecemos nada, simplemente porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a ir a vamos a ir a Marcos 15, 37. Vamos a ver una cosa que el Señor nos regala en la cruz. Precioso el Señor. Amén. Dice, más Jesús dando una gran voz, 37. Marcos 15, 37. Aquí en Lucas. Gloria a Dios. Marcos 15, 37. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. De la crucifixión de Cristo. ¿Amén? Nos regaló tantas cosas en la cruz el Señor. La cruz significa tanta victoria para nosotros que muchas veces nos cuesta llegar a entenderla por completo. Amén. Así que dice ahí Marcos 15, 37. Dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, 37, 38. Vino luego y lo halló durmiendo. Y dijo a Marcos 14. Marcos 15. Gloria a Dios. Ay, Señor. Eso, estás durmiendo. 15, 37. Amén. Amén. Así que dice, más Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Vamos a analizar esto, ¿sí? O sea, Cristo expiró, murió en la cruz. O sea, su vida física culminó. Y se rasga el velo del templo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos acceso a Dios en nuestras oraciones. ¿verdad? Recordémonos que antes entraban solo los sumos sacerdotes, ofrecían sacrificio y al lugar santísimo entraban una vez al año. Primero tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos y luego por el pueblo. Hoy se rasgó el velo, nosotros doblamos nuestras rodillas, Cristo ya pagó el precio, fue nuestro sumo sacerdote que ofrece ahí, que ahora lo vamos a leer, ¿sí? Precio por nuestros pecados y nosotros doblamos nuestras rodillas, estamos en la presencia de Dios, ¿está? Pero hay algo más, dice, Él expiró, murió y entonces se rasgó el velo. ¿Qué es el velo? El velo es como una tela que separa, ¿verdad? Algo que tapa, algo que no deja ver, porque ¿quién veía para el lugar santísimo? Nadie, solo los sumos sacerdotes que entraban. Amén.
Entonces, para que se rasgue nuestro velo, que nosotros podamos entender, que tengamos discernimiento, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida? Tenemos que morir. Tenemos que morir. Y duele, pero tenemos que morir. Tenemos que matarnos a nosotros mismos. Dice el Señor, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, y Él dejó pisada para nosotros. Amén. Nosotros no tenemos poder y autoridad ninguna, pero nuestra vida tenemos que ponerla en las manos de Cristo, morir a nuestras voluntades, a nuestros deseos, reconociendo que lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor, sea en esta vida o en la otra. Amén. Porque algunos llevamos una vida horrible y venimos al Señor, entregamos, el Señor nos cambia la vida por completo, mientras trabajamos para el Señor. Amén. Otros siguen en la lucha, en la batalla toda la vida y tienen la salvación, la vida eterna, la corona de vida. Amén. Todo lo que el Señor nos promete es mucho más lindo que lo que nosotros podamos querer o imaginarnos. Amén. Vamos a mirar otro pasaje que nos habla de lo mismo. Vamos a ir ahora sí a Lucas 23, 44. Y vamos a ver un pequeñito detalle. Los evangelios no se contradicen, se complementan. Amén. Entonces vamos a ver cómo está redactado aquí. Precioso el Señor. Lucas 23, 44. Alabado sea su nombre. Santo y poderoso Padre. Gloria a tu santo nombre. Alabado sea, Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. Lucas 23, 44 y vamos a leer hasta el 46. Amén. Amén. Dice ahí, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Todo, absolutamente todo en las manos del Señor para que se rasgue nuestro velo. Cristo lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Espíritu, alma, mente, cuerpo, todo en las manos del Señor. Él nos compró. Tenemos que llegar a poder entender en lo más profundo de nuestro ser qué es que Él nos compró a precio de sangre. Somos de Él. Entonces nuestras voluntades no existen más. Amén. Vamos a mirar en Hebreos 9. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Santo el Señor. Hebreos 9. Precioso Padre. Gloria a Dios. Viene hablándonos nuevamente desde el 8, mediador de un nuevo pacto, dice el subtítulo. Nosotros vamos a leer Hebreos 9 desde el 1 hasta el 8 para entender. Amén, ¿qué es realmente el velo? Dice ahí, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, estamos hablando de Viejo Testamento, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Amén. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. ¿Se entiende? O sea, en el pacto antiguo y nos relata todo cómo era el tabernáculo, hasta dónde podían ir los sacerdotes. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y lo dice ahí, tenía que ofrecer sacrificio por sí y después por el pueblo. Amén. Y Cristo rasgó ese velo. O sea, Él entró una vez y ofreció sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Y nos dio el acceso a la presencia de Dios, al orar, a clamar, a sentirnos realmente. Amén. ¿Lo tomamos? Quizás no siempre. Podemos entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios porque Cristo pagó precio de sangre por nuestros pecados. Nosotros le pedimos perdón a Él, nos reconciliamos cada vez que doblamos rodillas. Señor, límpiame con tu sangre, ministrame, dame entendimiento de mis pecados, guíame a arrepentimiento. Y es como que vamos caminando hacia el lugar santísimo. Ahora, ¿nos permitimos realmente sentir que estamos en el lugar santísimo? ¿Que estamos en la presencia de Dios? La más de las veces no. ¿Por qué? Porque no llegamos a reconciliarnos realmente, porque está el velo puesto todavía. Amén. El velo, que se rompe ese velo con nuestra muerte de nuestras voluntades, de nuestras carnalidades. Amén. No como hacen, yo qué sé, algunas religiones que se azotan, se golpean el lomo, ¿no? Eso no es. Nosotros tenemos que crucificar nuestros deseos y voluntades a la voluntad del Señor. Nos compró realmente. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender que le pertenecemos y que queremos pertenecerle. Amén. Porque aún Él nos compró, pero es si nosotros queremos. Él derramó ese precio de sangre. Si nosotros no queremos ser su propiedad, somos libres. Y la más del tiempo lo que hacemos es eso. Abrimos la puerta para mirar. Y el diablo entra. Amén. Entonces realmente el Señor nos llama una vez más la atención, pero con este amor tan grande, recalcándonos ese sacrificio que fue hecho en la cruz y dándonos a entender que nos deja una pisada marcada, que nosotros tenemos que crucificar nuestra vida realmente, a pesar de nosotros, de la reticencia nuestra. Amén. Está en nosotros tomar esa decisión. Acordémonos que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Con toda nuestra mente. Y también dice: y con todas tus fuerzas. Eso cuesta. O sea, es un esfuerzo, pero tenemos que hacerlo. Él nos amó primero. Amén. Vamos a ir a Hebreos 6, un poquito para atrás. Bendito el Señor. Amén. Vamos a leer un poquito al principio, después nos vamos a saltar. Hebreos 6. Vamos a leer del 1 al 8. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, esto ya lo tendríamos que haber superado, entre los cuales dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya no puede haber obras muertas en nuestra vida. ¿Qué son obras muertas? Nuestras voluntades, obras nuestras. Esas son obras muertas, no tienen vida. No nos dan vida, no son de edificación. Amén. Dice: y esto haremos si en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo. Está delante de nosotros. Es hoy. Él nos está hablando hoy. Pero si nosotros seguimos, va a llegar un momento en el cual vamos a seguir siendo tibios y el Señor nos va a dejar seguir siendo tibios porque ya nos habló y nos sigue hablando, pero nuestra mente se cerró. Ya está, no entiendo. No puedo. Y me estanqué, ¿no? Pero Él dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hoy Él nos está hablando. Amén. Dice: porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Porque la primera vez el Señor nos ayuda a arrepentirnos, Él nos da el arrepentimiento, porque éramos ignorantes. Pero ahora Él mismo nos llama la atención y nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, ya está, yo ya te hablé, yo ya te enseñé, esto tú ya lo conoces, estás dando vuelta en círculo, ¿por qué no se ha rasgado el velo? ¿Por qué no se ha rasgado el velo? Porque no has muerto, porque no has entregado tu vida, no has crucificado tus pasiones, tus deseos, tus voluntades. Es lo que sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Vamos a saltearnos un poquito ahí. No, a ver, vamos a leer hasta el 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, te pones en manos de Dios, da frutos dignos de arrepentimiento, frutos para la obra, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Amén. Entonces, ahí tenemos los dos extremos. ¿Sí? Pusimos la vida nuestra en manos del Señor. ¿Estamos dando los frutos o estamos a medias tintas? Amén. Diciéndonos cristianos, pero no haciendo realmente, no recibiendo el agua, el alimento, el entendimiento, porque está el velo, porque no pusimos nuestra vida en las manos del Señor. Amén. Vamos a saltarnos al 17. 6:17, ¿verdad? El 6:17. Dice ahí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, o sea, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. O sea, tenemos que entender que Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados. ¿Sí? ¿Qué nos impide a nosotros darle la vida? Si estábamos muertos. Nuestra vida es de Él. No podemos apelar a nada. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces nuestra no, es de Él. Es de Él, tenemos vida porque Él nos dio la vida. Entonces mi vida no es mía, es de Él. Amén. Vamos a ir a Hebreos 10. Precioso Señor. 10:11. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Amén. Dice, y todo esto para que podamos entender realmente cuál es la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. De lo que Dios hizo por nosotros. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. ¿Qué pasa cuando no hay entendimiento? Porque Él dice, lo dice acá, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y cuando dice sus corazones, no es el corazón de carne, que late y que se puede parar.
y partir. En nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestra esencia. Y en sus mentes. La mente no se ve, no se puede agarrar, no se puede tocar, o sea, es espiritual. Por eso tenemos que morir a la carne, a nuestras voluntades. Morir a la carne no es negarme yo las cosas que sé que no sirven. Por ejemplo, yo sé que no se fuma, entonces dejo de fumar, ¿sí? Yo sé que no se miente, entonces no miento más. Pero eso no es morir a la carne. Morir a la carne es darle mi vida a Cristo, todita, realmente. Porque mientras yo controlo lo que hago, tratando de comportarme, estoy basándome en las obras muertas, no me dan vida, ¿no? Y hay contención en mi corazón, porque yo no me arrepentí, sigo teniendo el timón, sigo teniendo el control, ¿no? Entonces, mientras yo estoy peleando esa batalla en mi fuerza y en mi carne, el Señor está esperando que le entreguemos nuestra vida para que Él ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, empiece a venir el entendimiento, el discernimiento, la renovación. Y saber que lo que Él tiene preparado es mucho mejor, lo sabemos. ¿Qué nos impide entregarle la vida? Bueno, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la traba que nosotros mismos tenemos? Amén. Y es nuestra, nosotros, no es ni de fulano ni de mengano, porque la palabra está acá, el Espíritu Santo está, el sacrificio fue hecho, está todo dado. Entonces la traba está en nosotros. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo, que no, nos impide que el Señor realmente nos dé todo el entendimiento, el discernimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Dice en el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? O sea, nos enseña, nos da el discernimiento y se olvida de nuestros pecados pasados. Él los olvida. Nosotros también tenemos que olvidarlos, porque Él nos perdonó. Ahora nosotros nos desligamos, fuimos libres, le entregamos nuestra vida a Cristo o seguimos conteniéndonos. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tenemos que entrar al lugar santísimo con un corazón limpito. No. Corazón sincero. Decirle al Señor, Señor, no puedo, no entiendo, me cuesta, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? Rompe eso que hay en mí. ¿Sí? Y lo que sea el Señor lo va a romper. Y no nos va a gustar como el Señor lo va a romper. Pero tenemos que demostrarle al Señor que realmente queremos que lo rompa. Amén. Porque si yo, por ejemplo, decido, tengo que hacer una cirugía, ¿verdad? Entonces digo al médico, sí, me voy a hacer la cirugía, me agendan, me dicen, bueno, tal día, tal hora usted tiene que estar para hacerse la cirugía. Y yo no me presento. La cirugía no se va a hacer en mí porque yo no quiero que me la hagan. Es lo mismo si nosotros le pedimos al Señor, cambia, me saca, me pone, pero estamos con nuestra manito, no, Señor. Hace lo que tú quieras. Tenemos que llegar realmente a poder decir qué es lo que más amamos en esta vida, aparte de, no sé, nuestra mamá. Un ejemplo. Bueno, Señor, si esto significa idolatría en mi vida, yo te lo doy. Sácalo, apártalo, arráncalo, saca de mi vida. Que tú seas realmente lo más importante, pero tenemos que decirlo y soportarlo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que realmente entregarle al Señor lo que más queremos. El Señor nos da cosas y nos prueba. Si las cosas que el Señor nos da nos atan en tal manera que si yo le digo al Señor, Señor, si me sacas mi esposo, mi esposa, ¿qué hago? Yo le estoy entregando mi vida al Señor porque yo dependo de alguien. Entonces realmente todo, aun lo que más amamos, en las manos del Señor. Acordémonos del sacrificio que el Señor le pide a Abraham
cuando le dice que sacrifique a Isaac. Y él hasta levanta el puñal, porque confiaba en el Dios Todopoderoso. ¿Quién te dio? ¿No? Si el Señor saca, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así tenemos que llegar a poder ser, pero tenemos que realmente quebrantarnos y poder entregarle al Señor. Amén. Entonces nos habla del corazón, dice 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia, siendo sinceros al Señor, realmente de lo que hay o de lo que conocemos y de lo que no conocemos, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué nos impide quebrantarnos delante del Señor y entregarle las cosas si sabemos que Él nos da, Él nos quita, Él hiere y Él sana? Y que si no lo hacemos, morimos. Él nos dio vida. Entonces realmente que podamos dejar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ataduras en las manos del Señor. Dice, el que creyere, o sea, creer realmente en qué Dios creímos, en qué Cristo creímos. Si dice la palabra que es un varón experimentado en quebrantos, que vino a ser perfeccionado para interceder por nosotros. No nos va a venir algo que no podamos soportar. No, el Señor nos va a dar las fuerzas para soportar las cosas, amén. Como dicen, ay, si me saca tal cosa, hoy si nuestra mente está atada por el diablo, ¿sí? Y nos pone en debilidad pensando, y si pierdo, y si tú me sacas, y si me quitas esto, y si me quita aquello, y si pasa lo otro. Y si seguimos con nuestro, y si va a venir el Señor y después vamos a decir, ay, si yo me hubiera entregado, ay, sí. Ahí sí va a ser el ay, amén. Entonces que realmente podamos entender cuánto amor nos tiene el Señor para darnos la salvación real, para entrar al lugar santísimo, para tomarnos con todas las fuerzas de Él. Nos ama. ¿Nos hará algo malo a alguien que nos ama? Puede ser que no nos guste, pero no es malo. Y el fin es bueno, amén. Si nosotros vemos en el Facebook una bobadita, ¿no? Pero hay que pensarlo. Hay una niña con un osito viejito, todo aperuñadito, chiquitito, ¿sí? Y está Cristo y le pide el osito. Y atrás de Cristo él tiene un oso grandote para dar, ¿verdad? Pero la niña, como está encariñada con ese osito, no quiere dar el osito. Y nosotros estamos igual. No queremos entregar nuestra vida, nuestra carnalidad y nuestros deseos, porque no sabemos qué vendrá. En que Dios creímos, qué es lo que Dios nos promete, es mucho mejor. Dolerá, va a doler, la cruz duele. Él sufrió, nosotros tenemos que sufrir. No te está mintiendo, el Señor te está diciendo, vas a sufrir, te va a doler, pero al fin va a ser mejor. Y dice, y yo estaré con ustedes hasta el último día. Siempre va a estar. Entonces realmente que podamos cobrar ánimo, fuerzas y realmente entrar al lugar santísimo, entregarle todas las cosas al Señor para que nuestro velo realmente sea quitado. Porque no es la voluntad del Señor que nadie se pierda y que no tengamos entendimiento. Amén. Entonces tenemos todo dado delante de nosotros y está en nosotros realmente tomarnos o no tomarnos. Amén. Vamos a ir a Hechos 16, un pasajecito nada más y ya no. Vamos a terminar. Precioso el Señor. 16-19.
Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito. Es el pasaje, amén, donde están presos y ellos cantan alabanza, se rompen, se abren las prisiones, amén. Vamos a leerlo desde ahí, que está el relato, para resumirlo un poquito. Simplemente para observar algo. Amén. Hechos 16, 19. Vamos a leer solamente hasta el 34. Amén. Amén. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los 19. Recordemos que era una muchacha que iba detrás de Pablo profetizando que eran hombres de Dios, hasta que Pablo se cansa, se da vuelta, impone, reprende y el espíritu sale, el espíritu de adivinación. Amén. Dice en el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Amén. De todas formas, si habían huido los presos, lo que le esperaba era la muerte, así que bueno. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Qué hermoso, ¿no? Cómo el carcelero se convierte. ¿Y quién estaba preso? ¿Quiénes estaban presos? Porque realmente los discípulos fueron azotados, golpeados, los metieron en la cárcel. ¿Estaban presos? No estaban presos, estaban libres, porque estaban a la voluntad de Cristo. Muchas veces lo que a nosotros nos toca vivir nos parece una prisión, pero es la voluntad de Dios. El fin es bueno. El fin es bueno. El mejor pagador que existe en todo el mundo es Dios. No hay cosa mejor paga, más hermoso y que no tiene la descripción de trabajar para el Señor. Porque cuando nosotros hacemos algo para el Señor y vemos los frutos, no hay palabras. No hay palabras de lo que el Señor nos hace sentir, nos da, nos fortalece. No hay palabras. Así estemos rotos. No hayan dado mango como les pegaron ahí a los discípulos. Amén. No hay una cosa más linda que hacer la obra del Señor. Cuando realmente nosotros ponemos por obra las cosas. Amén. Entonces, que no nos sintamos en prisiones, porque Él nos llamó a libertad. Pero ¿a cuál libertad nos llamó? A libertad del pecado, a libertad de la muerte. Y entregarle la vida. O sea, no es que entreguemos la vida es de Él. Amén. Entonces es entregarle nuestras voluntades, nuestras decisiones y vivir la vida que Él tiene para nosotros. Amén. Pero si nosotros seguimos en reticencia, queriendo vivir la vida que nosotros queremos, estamos más con el diablo que con Cristo. El que conmigo no junta, desparrar. Amén. Entonces que el Señor nos dé el valor para poner nuestra vida en las manos de Dios, para realmente dejar nuestras decisiones, nuestras voluntades, todas las cosas en las manos de Dios. Muchas veces no queremos lo que el Señor tiene preparado para nosotros porque no sabemos qué es, porque pensamos muchas cosas que no nos va a gustar o que nuestra vida está bien así, pero sí el Señor sabe realmente
qué es lo que nos conviene. Amén. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Dios, hemos escuchado tu palabra, Padre Santo, y te rogamos, mi Señor, que ella penetre en nuestra vida, Señor Santo, como la lluvia, Señor bendito, Padre, riega la tierra y da fruto, Padre. Que no seamos como esos que dan los espinos, Señor, sino que podamos dar frutos, mi Señor, como hierba provechosa para ti, Padre Santo, que realmente podamos ponernos en tus manos, mi Señor. Líbranos de toda cobardía, de toda terquedad, de todo aquello que no nos deja poner nuestra vida en tus manos, mi Señor Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, para entender cuál es la libertad a la cual tú nos has llamado, mi Señor Santo, y realmente, Padre, entender y aceptar que solamente hay vida en ti y que tú nos has dado la vida, es tuya la vida, nuestra alma es tuya, Padre, y que realmente no nos pertenecemos más, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, tú conoces, Padre precioso, Dios de la gloria, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo que ha caminado en carne aquí. Ayúdanos, Padre, a ir sinceros delante de ti. Tú nos has hablado, mi Señor, y hoy, Padre, tú nos dices, ya no somos inocentes delante de ti. Tú nos has dado el entendimiento. Ahora ayúdanos realmente a quebrantarnos delante de ti para que tú trates con nosotros, mi Señor, y podamos poner todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra, Padre, y seguimos clamando a ti, Señor, por todas las almas que no llegaron hoy, Padre bendito, para que tú sigas liberando sus caminos, para que las tinieblas sigan retrocediendo, Padre, como dice tu preciosa palabra, que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para libertar a los cautivos, para pregonar, Padre precioso, Dios de la gloria, el evangelio de la salvación, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, para liberar a los oprimidos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, sea tu obra hecha, Padre, y podamos ser un instrumento en tus manos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria.